Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la reunión de esta noche y ahí tenemos el tema anunciado que se llama El cristiano y la salud física. El cristiano y la salud física. Se va a dar cuenta, pues, a medida que vayamos avanzando, pues, algunas cosas que tienen que ver precisamente con este aspecto de la salud, que la verdad, pues, de que le digo, no es que nosotros estemos inventando cosas que se parezcan, ¿no? Sino que simplemente lo único que estamos haciendo, pues, es ver cosas que las escrituras ya nos enseñan y que a veces como que es de ponerle un poquito más de énfasis, ¿no? Aquello de poder decir: "Mire, qué importante que la Biblia me diga esto, ¿va? Qué importante que la Biblia haga énfasis en esto". Entonces, es por eso de que en este caso que vamos a hablar acerca del cristiano y la salud física, tal vez una de las primeras cosas que vamos a comenzar diciendo tiene que ver precisamente esta es una cuestión doble, ¿no? Esta es una cuestión doble porque se nos habla acerca de que la sanidad por una parte es una bendición de Dios y también por otra parte es una responsabilidad. Ahora, claro, si vemos desde el punto de vista de la bendición, mire, por ejemplo, la promesa que se hace en Éxodo 15:26. En Éxodo 15:26. Hermana Gladys, si nos puede leer esa cita, por favor. Éxodo 15:26. Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Correcto. Entonces, hay una cosa que vea qué interesante, que menciona precisamente de que Dios se presenta a sí mismo como Jehová, tu sanador. Y menciona que precisamente esa cuestión de la sanidad tiene que ver con un aspecto bien tremendo, va con la obediencia, porque dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, o sea, da una serie de situaciones que precisamente como que tienen que ver con el día a día de nuestra fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos metemos en esa dinámica? Dice, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, ¿va? O sea, como quien dice que si nosotros quisiéramos andar de chistosos queriendo desobedecer a Dios, como que nos podría pasar algo de lo que le pasó a los egipcios, ¿va? Ahora, ¿y por qué dice? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjese que esa cuestión de que diga que Dios se presenta como Jehová tu sanador, a mí me llama la atención una cosa, que prácticamente las enfermedades andan alrededor de nosotros, ¿no? En el aire y en todo ese tipo de cosas. Lo único que las enfermedades tienen una curiosidad. Ellas por sí solas no pueden vivir en el ambiente, sino que ellas para poder sobrevivir necesitan un huésped. De hecho, las enfermedades no se pueden reproducir, sino que lo que hacen es como por decir, agarran el huésped y en base a las capacidades reproductivas del huésped es que ellas se reproducen. Ahora, pero las enfermedades andan ahí y ¿por qué razón no nos dan ninguna de esas cosas? Bueno, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, de parte de Dios se ve que está esa promesa de decir, yo te puedo mantener en sanidad física. Ahora, claro, el hecho de que Dios sea nuestro sanador y que la sanidad, o sea, el hecho de no tener una enfermedad complicada, que sea una bendición de Dios, también eso implica una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad, por ejemplo, que en ese caso las escrituras nos dicen? Miren, lo que dice 1 Corintios 3:16 al 17. Hermana Amalia, ¿nos puede leer esa cita, por favor? 1 Corintios 3:16 al 17. Sí, hermano, ahorita dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Correcto. Entonces vea esa situación que dice, mire, dice, no, a mí me llama la atención esa pregunta, ¿va? Que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, como que da la idea que es algo que nosotros deberíamos de saber, ¿va? O, en todo caso, que no deberíamos de ignorar, ¿va? Cualquiera de las dos cosas. Por eso es que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Como quien dice y que no les he dicho, ¿va?
Y vea qué tremendo que dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, esto que dice acá, no solamente, digámosle así, como que no solamente es ese pasaje en el que lo dice, porque hay un segundo pasaje también donde hace exactamente esa misma afirmación. Y mire lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor. 1 Corintios 6, 19 al 20. Activa el micrófono. Ya lo activé, no se Ay, oye. hoy sí se oye, hoy sí se oye. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Correcto. Vea de que ya si hacemos la comparación de los tres pasajes, primero la Biblia nos presenta, dice, a Jehová tu sanador. O sea, una bendición de Dios que es la sanidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso no quiere decir que nosotros debemos de ser irresponsables con nuestro cuerpo, porque hay dos pasajes precisamente en los que se menciona esa situación, al decir de que somos templo del Espíritu Santo, dice, y todavía, por ejemplo, en el caso del capítulo 3 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. A veces, por ejemplo, una de las cosas que la gente dice, va así, la gente inconversa, ¿cierta? Como en tono de reto, va. Enséñeme un versículo que diga no fumarás. No. Si usted me dice a mí, mire, y hay un versículo que diga no fumarás, no lo hay. Pero sí hay dos versículos que dicen que somos templo del Espíritu Santo. Y que menciona que precisamente una de las cosas que nosotros no debemos de hacer es destruir ese templo. Creo que en ese sentido, pues para nadie es bueno, hay muchos documentales, hay muchos estudios, por ejemplo, donde se habla acerca del daño que produce el cigarrillo. Entonces, claro, así un versículo que usted me diga, enséñeme dónde dice no fumarás. Es más, yo creo que hasta podríamos hacer la búsqueda de que, mire, ya hay un versículo en la Biblia de que incluso mencione el hábito, ¿va? Y por lo menos en la que yo tenga en mente no lo hay, ¿va? Es muy probable que en culturas antiguas sí fumaban, pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, precisamente cuando las escrituras nos dan esas dos categorías, ah, ahí tenemos esa situación de que es cierto que aunque Dios nos ha dado, digamos, la bendición de la sanidad, pero eso no quiere decir que debamos de ser irresponsables con ella, ¿no? Porque en ambos casos, precisamente cuando la Escritura se refiere a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, una de las cosas que a mí se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando Jesús hizo la purificación del templo, porque qué era lo que pasaba en el templo en ese momento? Los judíos, como siempre, de mercantilistas, ¿va? ¿Qué era lo que sucedía? Como en el templo, una de las cosas que se hacía, que era, se necesitaban animales para sacrificio. Entonces a ellos se les había ocurrido la feliz idea de decir, bueno, mire, si usted viene de otra ciudad, ¿por qué va a traer el cordero? No lo traiga, mejor aquí se lo vendemos, ¿va? Y el otro problema que también se les había ocurrido era el hecho de decir, pero hay personas que no vienen de Israel, sino que vienen de lejos, vienen de Italia, vienen de Grecia y traen otra moneda. Entonces lo que les vamos a poner es la casa de cambio también. Entonces ya a la hora de las horas, usted puede usted imaginar a la gente negociando, primero a cuánto le iban a aceptar el tipo de cambio, ahí es la otra, a cuánto iban a comprar el cordero. Entonces a la hora de las horas, cuando Jesús llega al templo, lo que menos se encontró fue un ambiente de devoción ni cosa que se parezca, ¿va? Sino que ahí lo que se encontró era un desorden, por eso es de que dice la escritura que volcó las mesas y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, dice, "mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones". Si eso hizo Jesús con el templo físico, pues a nosotros como que nos deja la cuestión esa de poder decir qué es lo que nosotros debemos de hacer con el templo espiritual, ¿va? Que en ese caso somos nosotros, ¿va? Porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, se desprenden dos situaciones. Una, el hecho de que hay que cuidarlo, pues. Hay que cuidarlo, hay que tener hábitos de salud. Una de las cosas, por ejemplo, que estábamos viendo un día de estos, porque estábamos terminando de estudiar el libro de Daniel, y que, por ejemplo, Daniel ya en el capítulo 10 cuando hace ayunos, los ayunos son más pensando en una persona de edad.
porque ya para la época en la que se escribió el capítulo 10 de Daniel ya estaba grandecito. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Tal vez un ayuno que él hubiese podido hacer de joven, de no comer nada en absoluto, y ya cuando ya estaba grandecito, ¿qué es lo que dice el capítulo 10? Solamente se privó de manjar fino. ¿Por qué razón? Porque ya por su edad ya no se podía meter a hacer ayunos tan fuertes, pues porque sabía que en algún momento podía atentar contra su salud si hacía una cosa así, ¿va? O por ejemplo, digamos una persona que tiene diabetes, por ejemplo. Una persona que tiene diabetes en ese sentido no va a poder ayunar igual que una persona que está bien de salud. Entonces son de las cuestiones que dice la escritura. Ok, mire, Dios sana, pero también entendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el único que tenemos y hay que cuidarlo. Entonces está esa doble situación de que por una parte está la bendición, pero también a la vez está una responsabilidad, está algo que se nos demanda que nosotros debemos de hacer. Si seguimos avanzando, vamos a ver una cuestión que a veces a más de alguien le ha dado un poco ha sido un poco de pleito, y es lo que tiene que ver con el ejercicio físico. Y en esta discusión del ejercicio físico sale este pasaje a relucir. Mire, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Hermano Efraín, si lo puede leer, por favor. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Sí, amén, pastor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén, pastor. Correcto. Entonces vea que en este caso, cuando dice la escritura, el ejercicio corporal para poco es provechoso, a veces algunas personas han llegado al extremo incluso como de satanizarlo, ¿va? En el sentido de decir, no, mire, si es que nosotros como creyentes no tenemos que hacer ejercicio. Y es más, en el caso de los pastores, a mí me estaban diciendo uno de estos días un lema que le diré al principio me dio risa, pero después no me gustó, ¿va? Porque me dicen, no, no, hermano, me dice, un pastor con panza da confianza. O sea, o sea, de que para tener un ministerio efectivo hay que estar gordo, ¿va? Pero, ¿qué es lo que sucede? A mí lo que me llama la atención, fíjese que hay un libro por ahí que se llama El Predicador, escrito por Alejandro Treviño. Este libro pues habla acerca de algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que debe de ser el cuidado que el pastor debe tener sobre su persona. Y una de las cosas que en algún momento menciona tiene que ver con la cuestión del ejercicio físico. Y explica algo. Si usted se fija, el ministerio de Jesús implicaba caminar grandes distancias. Vaya, solo para que se haga una idea, así en línea recta más o menos desde Galilea hasta Jerusalén, estamos hablando en línea recta de 100 kilómetros. No porque ya carretera y toda la cosa es más. Y no era que el señor tenía ahí la camioneta y toda la cosa para que lo llevaran con aire acondicionado, había que caminar. Entonces, o incluso algunas de las jornadas que el señor hacía de predicaciones y de todo ese tipo de cosas, que era lo que demandaban. Demandaban que el señor que su parte humana tuviese una salud física bastante aceptable, pues. Dígame, hermana Gladys. Y ese que eso que usted dice es bien cierto que el hacer ejercicio, incluso en el caso de los hombres, ¿verdad? Que Ujú. practican el deporte del fútbol, se sataniza mucho, ¿verdad? Que es pecado, que como pueden andar en la cancha, en calzoneta y bueno, entonces sí se sataniza mucho el ejercicio corporal, ¿verdad? Y la verdad que es necesario. Y, O vaya, ajá, y perdón, también, dígame. perdón, y también en lo que decía usted del ayuno, ¿verdad? Antes no nos costaba mucho ayunar, ¿verdad? Que ya lo practicábamos más, pero ahora con las enfermedades, que hay que estar tomando medicamentos, más los que tenemos enfermedades crónicas, ¿verdad? Que tenemos que estar tomando medicamento, que aguantar hambre a veces nos hace daño. Entonces, yo tenía el problema que cuando yo rompía el ayuno, me da un dolor de cabeza espantoso. Entonces, y siempre me pasó.
Entonces, y ya uno con enfermedades crónicas, y hay gente que aún eso lo sataniza, pues si una persona no puede hacer un ayuno, lo condenan, lo Que, condenan. que, la, que el ayuno no ha servido y todas las cosas y cosas así por el estilo, ¿va? No, y que es de poca fe, porque que no importa que sea diabético, no importa que tenga esto, no, la verdad que no, ¿verdad? Mm, sí. La edad, como usted dice, la edad influye mucho, las enfermedades, los medicamentos, tratamientos. Entonces, cada cuerpo tiene su problemática, ¿verdad? Mm. Es por eso de que le digo, y estábamos haciendo la comparación de, por ejemplo, cómo es el ayuno que hizo Daniel en el capítulo 2 y cómo fue el ayuno que hizo Daniel en el capítulo 10. Que, por ejemplo, en el capítulo 10 dice que lo único que hizo fue no comer manjares delicados. O Ujú. sea, ya un plato así muy elaborado, una cosa así por el estilo. No Pero se claro, ya privó de todo. no se privó de todo. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 10 él ya estaba grandecito. Ujú. Entonces ya como una persona grande, ya habían ciertas cosas que no podía hacer, que tal vez de joven sí hacía, pues. O así como me dijo un señor una vez, ¿va? Porque no sé cómo fue que caímos en el tema de las pupusas. Dice que cuando él era joven, una vez él y tres amigos se fueron a meter a una pupusería y le dijeron, ya no haga para vender afuera porque se las vamos a comprar nosotros. Y dice que entre él y tres amigos empezaron a sacar la tarea de comérselas todas. No, me dice, ahora me pongo a hacer eso, me como dos y ya me duelen las rodillas. Entonces ya son cuestiones bien complicadas, ¿va? Entonces, Sí. Perdón, dígame, pastor. a ver, dígame. Será, si me equivoco, por favor, me corrige sobre este pasaje. A ver, ¿Será cultural, pastor? fíjese que Porque, sí, perdón, tuve la experiencia cuando estuve allá en el desierto. sí, Fíjate que todos bueno, los ejércitos que estaban trabajando allá en la misma misión, en el ujú, mismo cumplimiento, allá es demasiado, pero demasiado heladísimo que no se puede comparar ni explicar. Ellos hacían sus ejercicios a buena mañana con todos sus uniformes completos, el uniforme que se llama de diario. ¿Cómo? El mismo de, podemos decir, de andar todo el día, o sea, de combate. En cambio, nosotros, pues, ¿cómo se llama? Cuando estaba demasiado helado, no hacíamos ejercicios. Porque como nosotros por cultura es calzoneta y camiseta, ¿verdad? Tenis, lógico. Ellos no, ellos incluso con sus botas cubierto todo, pastor. ¿Será eso cultural, pastor? Gracias, pastor. en parte tiene que ver, cuando el hermano Efraín habla del desierto, habla en Irak, porque él estuvo por allá, entonces a ese desierto es al que se refiere. Entonces, fíjese que tiene que ver un poco con una cuestión cultural, y déjeme comentarle cómo está la cuestión cultural. En el siglo primero, dice, en el mundo grecorromano, dice, el mundo grecorromano estaba obsesionado con el atletismo. Los gimnasios y los Juegos Olímpicos no solo buscaban la salud, sino la glorificación del cuerpo humano y la belleza física. Por eso usted se fija que los dioses griegos y los romanos, a diferencia de otras culturas que los representaban con figuras de animales o cosas que se parezcan, los representaban como seres humanos muy bellos. ¿Por qué razón? Porque precisamente tanto los griegos como los romanos eran admiradores de la belleza. Por otro lado, dice, en la época en que se escribió Timoteo, estaban surgiendo corrientes filosóficas pronósticas que promovían un ascetismo extremo, mencionado un poco antes en 1 Timoteo 4.3. Ese pasaje de 1 Timoteo 4.3 dice de que algunos teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, dice, para que con acción de gracias los creyentes participemos de él. Dice, donde se prohibía casarse o comer ciertos alimentos porque se consideraba que el cuerpo y la materia eran malos. Ahora, ¿qué pasa entonces con este pasaje que estamos viendo de 1 Timoteo 4, 7 y 8? Déjenme mostrarle cómo está ese mismo pasaje, pero en este caso en la nueva versión internacional. Fíjese que la nueva versión internacional tiene una manera bien interesante de traducir ese mismo pasaje. Y mire cómo está. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces se ve que el asunto no está en que si hagamos o no hagamos ejercicio, sino entendiendo pues que por mucho ejercicio que nosotros hagamos, un día vamos a envejecer, ¿va?
Y a veces, por ejemplo, para algunas personas, qué duro es, por ejemplo, ya al comenzar a envejecer y negarse a aceptar esa verdad. Ahora, qué es lo que dice la Escritura? Mire, el ejercicio físico tiene algún provecho. Vaya, le voy a poner un caso. Por ejemplo, mi mamá tiene 80 años. Entonces ella sale a caminar, pero que es una de las cosas, que le ocurre. Le han reducido le han reducido medicamentos de la diabetes, le han reducido medicamentos de la presión. Y ella lo que hace es salir a caminar, más nada. O sea, no crea de que es atleta olímpica ni cosas que se parezcan, no, sino que a caminar, a caminar. Entonces, a lo que vamos es al asunto de que el ejercicio sí tiene algún provecho, Perdón, pastor. independientemente de que seamos hombres o mujeres. Sí, Claro que es perdón. beneficioso. Dígame, hermano Efraín. O sea, ¿cómo se llama? Que en el contexto de Timoteo, cuando fue escrito Timoteo, pastor, calificaban la acción del deporte y también lo físico. Era como el complemento, ¿verdad? Según le L- entiendo, pastor, o sea, ¿cómo se llama? Que era como el complemento. Por eso es que el participante, sí, el participante se preocupaba por tener una buena fisionomía, porque también era parte del mismo deporte, pastor. lo que pasa es que ellos lo llevaban a un extremo casi como de culto. Fíjese que vaya, por ejemplo, en la actualidad hay dos industrias que generan pero millones de dólares. ¿Cuáles son? Las que tienen que ver con cuestiones de deporte, las que tienen que ver con cuestiones de deporte y las que tienen que ver con cuestiones de dieta. Se gastan unos millones, no digamos las cirugías plásticas, pues, de que generan otra gran millonada. Entonces, claro, las escrituras, a la hora de las horas, si vemos bien el pasaje, no es que las escrituras estén en contra del ejercicio, no, sino que entendiendo pues de que así como dice la nueva versión internacional, ¿va? Trae algún provecho, trae algún provecho. Ahora, que eso quiere decir de que mire que porque sabe a veces qué es lo que sucede, que algunas personas se obsesionan. Ah, no, mire, no voy a ir a la iglesia porque fíjese que hoy tengo entreno. No. O mire, yo me hiciera cristiano, pero estoy en un equipo olímpico. Ahora también pensemos una cosa, ¿no? Que qué bonito sería, por ejemplo, que hubiesen cristianos en esas áreas también. Entonces es por eso de que las escrituras hacen, digámosle así, la salvedad en el sentido, así como no se iba, el ejercicio físico trae algún provecho. O sea, claro que sí sirve. Y fíjese que este libro que le mencionaba de Alejandro Treviño, por ejemplo, una de las que se llama El Predicador, una de las cosas que él menciona, tal vez no es que no tenga que ser un atleta olímpico, ¿va? Pero vaya, por ejemplo, cosas como saber de que si usted ya se está haciendo grandecito, ya no comer tanta carne roja, porque le va a subir el colesterol, porque le puede dar disipela, porque si aumento de peso va a ser bien difícil que me muevan en un hospital porque voy a pesar un gran montón. Entonces, ahí es donde está el asunto. Entonces, como que hay que mantener un equilibrio, hay que mantener un equilibrio entre, digámosle así, entre algo que es sano, entre algo que es correcto. Entonces le digo, yo por ejemplo tengo ese caso de mi mamá bien presente, ¿va? Que le digo, ya sale a caminar. Y ella sale a caminar y ya después se queda con un subgrupo de las mismas gentes que salen a caminar, van a una cafetería a tomarse un café y a platicar, ¿va? Entonces, claro, está la cuestión esa de la movilidad y la cuestión esa de estar en sociedad, ¿va? No es como algunas señoras de edad de que, ay, que sola me siento, váyase para la iglesia. Ay, no, pues, ¿qué prefiere? ¿Estarse aburriendo en la casa o estar siendo útil para los demás, va? Como que es cuestión de evaluarlo, ¿va? Entonces ahí usted puede darse cuenta de esa situación de que sí, efectivamente, como que es un asunto que hay que evaluar, ¿va? Pero para que sigamos avanzando en esto, mire otra situación. Fíjese que hay un caso bien interesante, dos por decir, y era precisamente cuando Jesús sanaba a los leprosos.
Porque cuando Jesús sanaba a los leprosos, les pedía algo. Vamos a ver los dos casos y después le voy a explicar, qué eran los puntos importantes. Mire lo que dice Mateo 8 del 1 al 4. Hermano Walter, si nos puede leer esa cita, por favor, Mateo 8 del 1 al 4. O si va en tráfico, me dice para que deleguemos. O hermana Olga, si nos puede ayudar, por favor, Mateo 8 del 1 al 4. Amén, estoy listo, pastor. Vaya, disculpe. Muy bien, Mateo 8 del 1 al 4. La escritura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahí le he subrayado la observación que también usted va a notar en este segundo caso. Mire, hermana Gladys, se lo puede leer, por favor, Lucas 17 del 12 al 14. Amén. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Correcto. ¿Por qué en este caso, por qué cuando Jesús sanaba a los leprosos, por qué los mandaba a que lo vieran los sacerdotes? Porque en el caso de la lepra, en Levítico 13 y 14 se explica una curiosidad. Habían enfermedades que se parecían a la lepra, pero ¿qué era lo que sucedía? Los sacerdotes tenían, según aparece en Levíticos 13, tenían una serie de criterios para determinar cuándo era lepra y cuándo no. Si el sacerdote determinaba que la persona estaba leprosa, ¿qué implicaba? Era excluido del templo y era excluido de la vida en sociedad. Pero también se daba una situación, que habían personas que sanaban. Pero no era solamente de que ya me curé, vaya, ya mire, ya no tengo nada. No, tenía que ir nuevamente al sacerdote, el sacerdote volverlo a ver, y entonces el sacerdote que le decía, ok, estás limpio, ya podés regresar a la vida en sociedad, ya podés regresar a la vida del templo. Vendría a ser algo así como que, algo así como que le dijera, mire, vaya que les tiendan la constancia médica. Vaya que les tiendan la constancia médica. En este caso particular, usted nota que siempre que Jesús sanaba a los leprosos, solo con los leprosos pasaba esto, hacía eso. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la lepra estaba esa ley levítica que no era solamente que yo decía ya me curé y punto. Necesitaba el visto bueno del sacerdote, necesitaba la certificación médica del sacerdote que me dijera usted está limpio. Es por eso de que vaya, a veces hay quienes se meten en el lío de que yo tengo fe, así que tiré por la ventana, tiré a la basura todas las pastillas que estoy tomando para el corazón y después otra vez cuando se le vuelve a alterar la presión y salen corriendo que casi se les muere, entonces ¿cuál es la cosa? Dios me falló. No, esa fue imprudencia. Esa fue imprudencia. Porque vaya, que es una de las cosas que sería mucho más interesante. Mire, vaya donde un médico, que el médico le diga que está bien y el testimonio va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a tener la certificación médica. De hecho, yo le aseguro, si usted conoce a más de alguno que otro médico cristiano, se va a dar cuenta de que hay casos en los que ellos dicen, mire, aquí es la mano de Dios, ¿verdad? Porque hay personas que se curan de enfermedades de que médicamente no es posible, pues. No es posible. Entonces, claro, ¿qué es eso?
es el poder sanador de Dios. Pero ¿qué ocurre en este caso? Por eso es de que Jesús, siempre que sanaba a los leprosos, una de las cosas que les decía que no, vaya, muéstrase el sacerdote. Porque en el caso de este tipo de enfermedades, ahí sí se necesitaba esa certificación. En el caso de los ciegos, a la ley no tenía esa, digámosle así, no tenía esa situación, ¿va? Si la persona sanaba, pues decía, veo y punto, ¿va? Aquí no, aquí no. Porque si la persona tenía lepra, el sacerdote decía, fuera. Si la persona sanaba, entonces el sacerdote decía, ok, lo admitimos de nuevo. Y se imagina usted qué testimonio podía ser para el sacerdote el poder decir, mire, yo chequeé a esta persona y tenía lepra. Y ahora, mire, ha venido otra vez a mí y está limpio. Y tal vez ante una situación así como que venía la pregunta, ¿va? ¿Y qué tomó para curarse? ¿Verdad? Que se ha fijado que muchas veces la pregunta que uno hace, vaya, por ejemplo, yo conozco una persona que estuvo en tratamiento de cáncer, que sabe que le recomendaron que hiciera té de ¿cómo se llama? De piel de culebra. Al parecer le funcionó porque ahí está. Pero bueno, el asunto es de que a veces hay quienes preguntan, ¿y qué tomó usted? Entonces seguramente el sacerdote entraba en la cuestión esa de que, mire, ¿qué tomó para curarse? Ah, mire, el Señor me sanó. Entonces, por eso se da esa situación de que cuando Jesús sanaba a los leprosos, hacía eso. Ahora, está la cuestión de los medicamentos. Está la cuestión de los medicamentos. Porque a veces hay quienes piensan de que si yo tomo medicamentos, entonces como que no estoy confiando en Dios, ¿va? Pero una de las cosas tremendas, y ya vamos a ver dos que tres casitos, de cómo es que Dios actúa a través de los medicamentos. Porque ocurre una cosa, si nuestro día ha llegado, pueden ser los mejores medicamentos y pueden ser los mejores médicos y no va a funcionar, ¿verdad? Le digo, yo una vez en un hospital escuché, o sea, hice esa pregunta, ¿va? Porque le digo, un hospital privado. Miren, les digo, ¿cuál es el seguro hospitalario más caro que ustedes han cubierto aquí? Le digo, $1.800.000. ¿De qué? Una persona con tratamiento de cáncer. ¿Cuál fue el resultado? Se murió siempre. O sea que el $1.800.000 no lo salvaron, ¿verdad? Entonces vamos al asunto de que no es de que, es que como el doctor me dio medicina, el Señor no me sanó. Es que si el Señor no le hubiera querido prolongar la vida, no hubiera medicamentos sobre la tierra que lo hubiera podido salvar, ¿no? Ahora mire qué es lo que sucede, tal vez ya para que vayamos a los textos bíblicos. Mira, por ejemplo, lo que dice segundo de Crónicas 16, del 11 al 13. Hermano Juan, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de este pasaje? Segundo de Crónicas 16, del 11 al 13. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente. Dice, Si la cámara le... ok, siga, perdón. más, he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Correcto. Vea de que en ese caso tuvo una enfermedad que le duró 2 años, ¿va? Porque dice que la enfermedad le comenzó en el año 39, dice, y él murió en el año 41. Ahora, se da esta situación de que hay quienes dicen, ya ve, no vaya al médico, porque si usted va al médico, usted es falto de fe. Pero claro, lo que no consideran muchas veces cuando se cita este versículo de Asa, tiene que ver con lo siguiente, de que Asa de por sí tuvo su época en la que él se apartó de Dios, pues. Entonces, como que no era tanto el hecho de decir de que no hay que ver al médico nunca. No, sino que la situación personal de Asa fue la que en ese momento hizo de que en ese momento de enfermedad que él debió buscar a Dios, no lo hizo.
¿verdad? No es de que en ese sentido que se esté prohibiendo cualquier tipo de consulta en absoluto, ¿va? O en el peor de los casos de aquellas gentes que dicen, ay, mire, mi hijo quiere estudiar medicina, y que alguien le dijera, no, que no estudie medicina, que eso es del diablo. No, tampoco, ¿va? Dígame, hermano. Olga. Y verdad que también en esa época los médicos eran curanderos o brujos. En algunos casos, en No algunos casos. habían médicos. No, sino que era una mezcla un poco rara. Ahora, Oh, también estaba, por ejemplo, que había algún tipo de medicina, por ejemplo, que era practicada por los sacerdotes, por decirle algo, oh. medicinas naturales y algún tipo de medicamento que en ese momento también se conocían. Pero sí se daba esa situación de que no es que se menosprecie la medicina en absoluto, sino también, vaya, porque también está la situación esa de que a veces como creyentes nos puede pasar, de que creemos que Dios nos puede ayudar mientras el saldo en la cuenta de banco es grande. Ah, sí, va, mire, si yo me enfermo, pues ahí tengo mi colchoncito. Sí, pero mire, hay personas que incluso a veces han tenido hasta que vender terrenos para ver de vender casas y una serie de situaciones así para ver de salvar la enfermedad de alguien, y no siempre ha resultado. Entonces, como que el asunto no es el médico en sí, sino yo en quién estoy confiando. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Porque fíjese que vaya, por ejemplo, mire, está este otro caso, mire, de Santiago 5 del 14 al 15. Hermano Efraín, perdón, quiero ver. Sí, hermano Efraín, si lo lee, por favor. Santiago 5 del 14 al 15. Sí, amén, pastor. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será, le serán perdonados. Amén, pastor. Correcto, muy bien. Vea dos situaciones que dice ahí. Dice que llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No dice que el aceite lo va a salvar. La oración de fe salvará al enfermo. Pues nada menos hoy estaba platicando con alguien sobre la cuestión esa de que, viera qué curioso, una, una, una pregunta que alguien me hizo en Israel, ¿va? Me hacían la pregunta, mire, me dice, ¿y cuál será la fórmula, perdón, cuál será la fórmula correcta de aceite para ungir enfermos? Porque quizás lo que ellos querían era que yo les dijera, mire, es una esencia de esto y se hace con este otro tipo de cosas, se hace este tipo de cosas así por el estilo. Porque claro, cuando uno anda por allá hay un montón de souvenir que a uno le venden, ¿va? Que agua del Jordán, por ejemplo. Y es agua. O sea, no tiene nada de especial, es agua. Y si usted la retiene, se le va a arruinar como cualquier agua. Pero volviendo a la cuestión del aceite, me dice, mire, me dice, ¿y cuál será la fórmula? Mire, le digo yo, no hay ninguna fórmula, porque no es el aceite en sí, sino que dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque una de las cosas que existían en la época del Nuevo Testamento que eran, igual que ahora, aceites medicinales. Entonces no era como decirle, mire, dele la pastilla y ore para que le caiga bien, pues, o póngale la inyección y ore para que reaccione. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, ¿qué es una de las cosas que por qué le comento esto? Porque a veces la gente pone su fe en las cosas que no debería, porque piensa que es el objeto. La otra cosa que también fue bien interesante, que cuando llegamos al muro de los lamentos, en el muro de los lamentos, en la parte del lado de los hombres, tienen unas cajitas donde hay kipás, o sea, el gorrito ese que se pone aquí arriba. Entonces, los hombres, cuando al acercarse al muro de los lamentos, ahí están gratis esos gorritos, uno los agarra, se los pone, se acerca al muro, ora, y ya después cuando uno se va de regreso, lo vuelve a poner, o incluso siquiera hasta se lo puede llevar, ¿va? Y ellos cada cierto tiempo, si ven de que la gente se está llevando los benditos kipás, pues ya ellos ponen más y toda la cosa.
Y viene uno y le dice al guía, mire, le dice, ¿y dónde puede encontrar un kipá original? Pero quizás él entendía de que era quizás lana de ovejas, que las tenía leyendo la Biblia todo el día y que, que las tenían en oración, alguna cosa así por el estilo. ¿Va? Y le dice el guía, esos son chinos, ¿no? No escuché, no escuché la explicación de por qué va, pero la cosa es que le dice, no, le dice, esos son chinos. Pero le digo, me dejó una lección importante. Qué tremendo cómo es que a veces la gente pone su confianza en las cosas, ¿verdad? Que piensa, de que mire, es que allá, por ejemplo, tienen un aceite que es especial, hecho de, ¿cómo se llama? De plantas que crecen en el monte de la Transfiguración. ¿Va? No tiene nada de especial usted, no tiene nada de especial. Entonces, incluso yo escuchaba la explicación de David Ormachea cuando él habla acerca de la sanidad de Naamán. ¿Va? Si es que Naamán no se sanó por el agua. ¿Y qué es el río Jordán? Un río, y lo que pasa ahí es agua. ¿Qué fue lo que lo sanó? La obediencia a la palabra de Dios. Eso fue lo que lo sanó. El río en sí no tiene nada de especial. Es más, hay partes en las que es un poco tierroso porque ya baja en la parte desértica y se ve así como hasta como beige. Dígame, hermana Gladys. A ver. Casi es como que le haya dicho, anda, lávate a las el guate, ¿verdad? En nuestro país. Igual. Diga, y diga, y Fíjese, diga, y diga que la selguante tiene partes más anchas. fíjese, pastor, que hablando de esto, de los medicamentos, sí hay gente que sataniza eso y dice, no, yo no me los voy a tomar, yo los voy a botar y voy a confiar en Dios. Como que quieren forzar a Dios a que haga las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Y que lo sane a la fuerza y bueno, y queriendo mostrar, según ellos, que tienen una gran fe. ¿Verdad? A no tomar medicamento y todo. Yo tengo oportunidad a veces de aconsejar hermanas, sobre todo hermanas un poquito mayores que yo, que tienen esos pensamientos, que tienen una enfermedad y no, dicen, yo no me voy a operar, yo quiero que Dios me sane y como que fuera una obligación de Dios, pues, ¿verdad? Si Dios quiere en su misericordia lo hace, Así pero a es. veces tomamos una actitud bien así como, ay, no sé, cerrada. Irresponsable, tal vez, en algunos casos. Irresponsable. Entonces Irresponsable. yo a veces uso mi testimonio y me sirve de mucho para algunas hermanas y yo les cuento cuando me dicen, no, yo no me voy a operar de la rodilla, por ejemplo, me decía una hermana hace poco que anda bien mal, le cuesta caminar, pero no, es que yo no me quiero operar, que no sé qué, mire, le digo que si usted no se quiere operar, eso no quiere decir que la enfermedad se va a detener. Eso va en avanzada, va a llegar un momento en que no va a poder caminar. ¿Verdad? Hay otra hermana que enferma de su columna, igual cerrada, que no, que ella no se va a operar y que el médico puede decir una cosa, pero y que no sé qué y aquello, ¿verdad? Entonces, yo les comento a veces, les doy mi testimonio de mi proceso de salud de mi columna, que yo le pedía al Señor, yo le pedía, pero pasaron meses y nada. Entonces yo cambié mi oración y le dije al Señor, Señor, si voy a pasar por este proceso, lo único que te pido es que me ayudes, ¿verdad? Que si dentro caminando a ese hospital, por favor, yo quiero salir caminando. Entonces, y así fue, y Dios se glorificó en todo, desde que entré hasta que salí, y hasta aquí, pues Dios me acompaña. Sí tengo muchas limitantes, pero Dios obra como Él quiere, ¿verdad? Y lo que quiere es glorificarse, y no solo se va a glorificar haciendo una sanidad así, divina, ¿verdad? Como usted mencionaba, sino que hay procesos, y ahí vemos la mano de Dios en los procesos. Yo he sido una persona muy frágil de mi salud y tengo 8 operaciones en mi cuerpo y aquí estoy para la gloria de Dios. Y llegó un momento en que yo hasta me sentía apenada contando mis procesos, pero la verdad que no he llegado a la conclusión que no, sino que
es para que la gente vea la mano de Dios, cómo se ha movido en la vida de uno, Y es ¿verdad? que le voy a poner un dilema. Vaya, si una persona se cae y se fractura un brazo, ¿qué hacen? Lo llevan al médico y le ponen yeso. Ujú. Y eso es sanidad divina. Yo les diría que sí. ¿Por qué? Porque los médicos no pegan los huesos. Ellos lo que hacen, distinto fuera que el médico dijera, vaya, mire, le vamos a poner cola loca allí para pegar los dos pedazos, ¿va? Así yo Pégalo. se la, sí, o cómo se llama el otro, cemento plástico, ¿va? Le vamos a poner cemento plástico ahí o le vamos a poner alguna sucurita para que pegue eso. ¿Qué hacen los médicos? Inmovilizar la parte. Pero el proceso de pegado de los huesos, ¿cómo es que los huesos se pegan? En base a los procesos que Dios ha diseñado para que se peguen. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona va y, por ejemplo, le ponen yeso, para mí eso cuenta como sanidad también. Para mí eso cuenta como sanidad también. ¿Por qué? Sí, Porque porque ya, hay personas que no les ha pegado el hueso. sí, Yo conozco a una persona aquí cerca que le pegaron un balazo en el brazo y por más que la operaron, no, el hueso no pegó y ahí está colgando. Ajá, siempre lo anda como vendado porque le cuelga, está ¿y qué como el pasó? hueso. Ya desistieron de seguirlo operando. ¿Cómo? Decía, no, ajá, porque no, o sea, el brazo le quedó como despegado el hueso, así, no sé, bien feo. Ajá, Entonces le entonces, digo, para mí, ojo, para mí el que a uno lo traten de una fractura, yo lo considero sanidad. Yo lo sí, considero sanidad. Porque, mire, si Dios no quisiera, puede ser el mejor medicamento del mundo, puede ser el mejor médico del mundo y no va a funcionar. No va a amén, sí. funcionar, ¿verdad? Ahora mire, por ejemplo, una situación que Pablo le dice acá a Timoteo, porque le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Y Pablo por qué no oró por Timoteo para que sanara? ¿Verdad? Porque si usted ve Hechos 19, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Y por qué no oró por Timoteo? Sino que le dijo, usa un poco de vino. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando, vaya, usted se fija, en este caso se entiende que era vino medicinal. Usted se fija, por ejemplo, que muchas medicinas, aún en la actualidad, que tienen, dependiendo del medicamento, tienen cierto porcentaje de alcohol. Ahora, distinto es de que, no, es que mire, como es medicina, entonces venga para acá. No, ahí no, ahí definitivamente que no. Pero vamos al asunto de que, y hacer ese tipo de cosas, es negar el poder sanador de Dios, ¿no? ¿No? Porque mire, si Dios no quiere que sanemos, puede ser el mejor médico, puede ser el mejor hospital, puede ser la mejor medicina, y no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces es por eso de que situaciones como una inyección, como un tratamiento médico, si están dentro de los planes de Dios, van a funcionar y le digo, y todo va a salir muy bien. Ahora fíjese que, por ejemplo, está este caso, mire, el de la sanidad de Ezequías. La sanidad de Ezequías tiene una situación bien curiosa, porque mire, por ejemplo, lo que sucede con él. Dice, en aquellos días, dice, Ezequías enfermó de muerte, o sea, se iba a morir, traducido del hebreo al español. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué feo sería que el pastor lo llegue a ver a uno y que le diga, mire, Dios ha dicho que se va a morir. Y peor, un profeta tan certero como Isaías, para que le fuera a decir una notición así, yo le aseguro que lo hubiera tomado por sorpresa. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí yo añado a tus días 15 años. O sea que el Señor lo sanó. ¿Cuál fue el procedimiento? Ayúdame, hermana Gladys, por favor, con Isaías 38 del 20 al 21. Amén. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Ah, mire qué raro cómo lo sanó Dios, ¿va? Ah, entonces no es sanidad porque como le pusieron masa de higos. No, mire, pero si no era la voluntad de Dios que sanara, lo hubieran podido meter en un capullo de masa de higos y no hubiera funcionado. ¿Por qué en este caso la masa de higos sí funcionó? Porque Dios dijo que iba a funcionar, ¿verdad? Entonces es por eso de que le digo, a veces cuando hay personas que dicen, ay, a mí Dios no me sanó, porque como el médico me curó, entonces Dios no me sanó. Y por eso es que a veces hay quienes, digamos, que tal vez han pasado por procesos de cáncer, por ejemplo, a veces no cuentan la quimioterapia como sanidad. Mire, para mí que sí, porque hay personas que en la quimioterapia se han muerto, ¿verdad? Porque en algunos casos, vaya, esa persona que le digo que yo conozco, que en algún momento hasta porque resulta que le había salido, ya le doy chance, le había salido en su cáncer que se lo habían estado tratando con láser y toda la cosa, cerca de la cadera. Y como la herida no se cerraba en el seguro, le dijeron, no, mire, váyase para su casa, pero ese váyase para su casa es, ya aquí ya no podemos hacer nada por usted, mejor vaya a morirse a su casa, ¿va? Pero como la misericordia de Dios es tal, de que el Señor lo sanó. Y ya se pasó 10 años desde que le dijeron que se iba a morir. Entonces lo que la medicina no pudo hacer, Dios sí lo pudo hacerlo. Y una de las cosas que él hace, porque él es católico, va con el sacerdote de su parroquia a visitar a los enfermos en los hospitales para darles palabras de ánimo. Pero imagínense qué mejor credencial que esa, va a decirle, mire, yo estoy aquí porque el Señor ha querido que esté aquí, va. Dígame, hermana Olga. Fíjese que el 2022, dos primos hermanos míos y yo, los hijos menores de cada familia, a los tres nos dio un infarto. Ujú. Y mis dos primos varones y más jóvenes que yo, los dos se murieron. Y usted está aquí. Pues sí. Es como Dios dice, al que quiero le doy la vida, ve, y al que quiero se la quito, Así es. porque Así Él es es. en control, solamente eso, hermano. Ujú. Y ese es el asunto que a veces la gente no quiere entender, ¿va? De que piensan que tomarse el medicamento es falta de fe, que ir al doctor es falta de fe, que someterse a un tratamiento es falta de fe. Es que si Dios no quiere, ni la mejor medicina, ni el mejor médico, ni el mejor hospital van a funcionar. Eso, eso es por demás. Eso es por demás, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas, por ese el primer pasaje que leíamos, que dice, yo soy Jehová, tu sanador. A la hora de las horas, la sanidad la da Dios, por los mismos procedimientos que Él ha diseñado, por los mismos procedimientos que Él ha creado, ¿verdad? Ahora fíjese que con todo y eso, hay una situación que, aprovechando el tema, quiero mencionarle un poco, que tiene que ver sobre el deporte. Porque vaya, hemos hablado al principio, pues, de que en realidad el deporte y el ejercicio físico no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, sino que el problema es cuando desplaza a Dios. El problema es cuando es, digámosle así, cuando se vuelve una cuestión obsesiva, ¿verdad? De aquella gente de que no, es que no puedo subir media libra porque me pierdo mi figura, ¿va? No, ya cuando nos metemos en esos líos, ya entonces es ahí cuando algo anda mal, ¿va?
Pero con todo y eso, fíjese de que hay algunas comparaciones que la Biblia hace entre el deporte y lo espiritual. Y le quiero mencionar esto, porque en las iglesias hay niños y en las iglesias hay jóvenes. Y en ese sentido, como que hay que tener una óptica diferente en este aspecto. A veces se da el asunto de que si los papás no practicaron deportes, consideran que no es necesario que sus hijos los practiquen. Entonces, por ejemplo, no los llevan a natación y no los llevan a cosas así por el estilo, porque como ellos no lo hicieron, entonces como que no se sienten en la necesidad de llevar a un hijo a una situación así. Pero mire lo que dice la escritura acá y por eso le quiero traer la relación esto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese que los deportes y una de las cosas que se ha dicho y que es bien importante que nosotros lo sepamos más que todo para los niños y para los jóvenes. El deporte en sí, bueno, aparte del beneficio físico, tiene algo otras situaciones. Enseña a los chicos a ganar y enseña a los chicos a perder, a poder manejar el fracaso, a poder manejar la frustración. Enseña a trabajar en equipo. Enseña a obedecer reglas. Entonces, por eso es que dice acá, mire, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo haber escuchado a una persona que ella, porque es una mujer, practicaba fisicoculturismo. Y una vez resulta de que la abuelita estaba cumpliendo años. Y la abuela necia que quería que comiera pastel y le dice, vos, mira, vos no me querés. Le dice, ¿por qué no querés comer de mi pastel de cumpleaños? Y ella le dijo, mire, abuela, le dice, sí la quiero, no sabe cómo, no sabe qué tanto la quiero. Pero el problema es que mañana tengo que competir. Y si llevo un gramo de más, me van a descalificar porque se califica, se participa por pesos. Entonces, para ella pasarse unos gramos podía ser la diferencia entre ganar o perder. Entonces, imagínese usted, y es la comparación que hace la escritura, ¿va? Si ellos se abstienen de cosas para obtener una corona cuando dice una corona corruptible, era porque a los ganadores de los Juegos Olímpicos le daban esas coronas de laurel, ¿va? Pero ¿qué era lo que sucedía? El laurel se marchitaba, ¿va? Pero dice nosotros, una incorruptible. Entonces, quieras o no, ¿qué es lo que sucede? El deporte para la juventud, como que tiene su lugar, pues. Como que tiene su lugar. Y una de las cosas que nosotros podemos enseñarle a las nuevas generaciones es precisamente a mantener un balance en el sentido del beneficio del deporte y llevar a la par, pues, la parte espiritual, ¿va? Qué bonito es, por ejemplo, que a veces las iglesias puedan organizar competencias o actividades deportivas. ¿Por qué razón? Porque eso también tiene su parte. Y mire, por ejemplo, lo que dice acá, que Perdón, es otra. pastor. A ver, dígame. Y fíjese que todo está en la mente, porque el Ujú. practicar deporte, el atletismo, correr, todo eso el mismo cuerpo le pide todas las mañanas, todos los días el cuerpo al nomás despertar le pide el ejercicio. Hace Y ya falta, hace sí, falta. cuando uno deja de hacer eso, le soy honesto, pastor, a mí me ha costado, yo, ¿cómo se llama? Siempre caminaba, corría, a mí me gustó, participé en varias maratones. No era de los primeros, pero tampoco de los últimos, entonces, pero todo está en el cerebro. O ahora casi ya no hago ejercicio, pero sí, de vez en cuando, pues siempre lo hago porque a veces el cuerpo lo pide, pastor, solamente. Fíjese que yo conocí una persona que hacía ejercicio con regularidad, pero resultó que una vez por cuestiones de trabajo, porque tenía una empresa que hacía piscinas, entonces resulta que por estar ocupado en sus proyectos, él dejó de hacer ejercicio. Y una de las cosas que le pasó que empezó a sentir un montón de dolores en el cuerpo.
Y fue donde el doctor, a su médico de cabecera, y le dijo, mira, le dice, fíjate que me está pasando esto, le dice que estoy teniendo estos dolores y es así. Y le dice el doctor, ¿verdad que vos hacías ejercicio? Sí, ¿sabes por qué te duele el cuerpo? Le dice, porque has dejado de hacerlo. Por esa sencilla razón. Bueno, uno de esos días a mí me compartieron un video del Papa bien interesante, que él tiene un entrenador físico, hace 1 hora de ejercicio. Pues. Lo pone a hacer bicicleta, lo pone a hacer ejercicio para fortalecimiento muscular. 75 años tiene el hombrecito, mire, y hace ahí sus 2 que 3 sudaditos. ¿Eh? Mire, por ejemplo, este otro caso que dice el escritor de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que habla de carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las maratones tienen una característica. Digamos, la distancia estándar son 42 kilómetros. Pero ¿qué requiere? Requiere correr con paciencia. O sea, si yo empiezo a correr con todo al principio, a la media cuadra voy a andar boqueando. Lo que tengo que hacer es correr con calma para poder llegar hasta el final. Tengo que administrar mi aire, tengo que administrar mi energía. Pues dice el escritor de Hebreos que nosotros tenemos una carrera que tenemos por delante y que la debemos de correr con paciencia. Ahora, vea que mencione 2 cosas. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cuál es la diferencia entre el peso y el pecado? El pecado estamos claros que es, pero el peso ¿qué es? Son aquellas cosas que no son malas, pero que en algún momento podrían hacernos estorbo. ¿Verdad? Aquello de que no, mire, fíjese que yo tengo mi club del que yo ese no lo puedo dejar y que no sé qué, y entonces, o mire, yo tengo mi clase de música, tengo mi clase de cocina. No quiere decir de que uno no pueda hacer ese tipo de cosas, pero lo que sí se puede hacer, ¿qué es? Es organizarlo para que haya espacio para todo, pues, sencillamente. Es organizarlo para que haya espacio para todo. Porque a la hora de las horas, así como dice el libro de Eclesiastés, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. ¿Va? O sea, a la hora de las horas, si nos organizamos bien, nos vamos a dar cuenta que el tiempo alcanza para todo. Bueno, hemos llegado entonces a la parte de las preguntas y de los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, antes de mostrarles cuál es el tema de la próxima semana, pues ustedes tienen ahorita la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho? Veamos. ¿Alguna? A ver, hermana Gladys, dígame. Solo un comentario. A ver, Fíjese dígame. que en lo que estábamos hablando hace poquito de que pensar de que hubo intervención de un médico, hubo intervención de tratamiento, de medicamento, muchas veces se toma como que no fue Dios el que intervino, ¿verdad? Fíjese que en TikTok a mí me sale una muchacha que ella es atea. Ella dice que es atea y está pasando por un proceso de cáncer metastásico, dice etapa O sea 4. que ella se va a morir, eso es lo que, Sí. es lo que significa. Sí, pero ella se ve como que no está enferma, bien bonita, bien maquilladita, bien bonita y habla bien. Yo Creo que ya sé quién es, hasta dudo que esté enferma, ¿verdad? Yo lo Es he puesto cierto. en duda. Ajá, pero la escucho porque ahí me sale, ya ves, por curiosidad, por ver qué dice, qué le dicen. Entonces ella dice que hay hermanos que le escriben hablándole de Dios, que el Señor la ama, que el Señor la puede sanar, otros la mandan de una vez al infierno, arrepiéntase y de todo, ¿verdad? Pero hay unos que les dan testimonio, le dicen, a mí Dios me sanó de cáncer, a mí yo pasé un proceso de tantos meses y entonces ella viene y hasta cierto punto un poquito me molesta que como que se burla y dice, y ese tu Dios que tú dices que tienes, te dejó pasar por tantos meses o tantos años de sufrimiento para sanarte, dice. Y así habla ella, ¿verdad? O sea, sarcásticamente, todo lo que le dicen y por qué voy a creer en Dios si no existe.
Pero ella siempre que le dice a alguien y le da testimonio de que Dios la sanó, de que pasó por un proceso de quimio, qué medicamento esto, pero que Dios al final lo sanó, permitió que fuese sana, Ajá. ¿verdad? Ella dice que no, que si Dios existiera, ¿por qué no lo hace de un solo? Dice, yo no conozco a nadie, dice, que haya sanado así, sin tomar un medicamento, sin haber sido operada, sin pasar por quimio. Y ella, pero como es atea, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, pero sí dice cosas a veces que bien burlistas. Bien Bueno, burlistas. ya ve que el apóstol Pablo en algún momento hasta perseguía a los cristianos y mire después en qué se vino a convertir, ¿va? O sea, de que en ese sentido, pues, como que hay que dejar la puerta abierta a lo que puede pasar en la vida de ella dentro de la misericordia de Dios. Dígame, Sí. hermano Juan, perdón. Active el micrófono. Dios le bendiga, pastor. Dígame. No, quizás nada concerniente al tema, aunque estuvo bastante interesante y que bueno, el tema, la verdad es de que Dios obra de la manera que a Él le place, ¿verdad? En su soberana voluntad, Él sabe a quién le da y a quién no le da su milagro. Él sabe Así, cómo nos lleva. así es. Hemos aprendido un poco y todos a ponerlo en práctica, ¿verdad? Pastor, fíjese que tal vez no sea el tema que se ha estudiado este día, pero quisiera saber, aprovechando la oportunidad, si podría mandar también los datos de la deidad de Cristo, ya que la vez pasada mandó los datos, o sea, el estudio completo por escrito de la deidad del Espíritu Santo, y me gustaría ver si se puede también mandar el estudio De la de la deidad de deidad Cristo. de Claro Cristo, que sí, sí. Y, claro que sí. y, y considero también de que eh, no sé si ya se había tocado anteriormente el tema sobre el- la doctrina del Padre. Bueno, digo, para tener un mejor enfoque sobre lo que es la Trinidad de una Hay un, manera personalizada, ¿verdad? en el canal hay un estudio acerca de la Trinidad. Ya en sesiones anteriores hay un estudio acerca de la Trinidad. Ahí lo que puede hacer es Entonces, buscarlo porque ya hay uno. lo, Ya hay lo uno. busco entonces, pastor. Sí, ya hay uno. Es, Ya hay es uno. muy amable. Y Gracias, que ese, y tenga. el de la deidad de Cristo, cuando mande este, también se lo voy a poner para que, digamos, para que incluso ustedes pueden estar viendo el video y pueden estar viendo digamos, ya el escrito y todo. De hecho, incluso yo le recomiendo de que vaya, si usted después los estudios, usted los quiere modificar para usarlos usted, yo, la verdad que yo no me pongo en absoluto, ¿va? Porque la idea es precisamente el poder compartir todo esto. De eso se trata, Sí, ¿verdad? Así pastor, la que, verdad es que te vuelve interesante y de eso se trata, ¿verdad? ujú. Aprender para enseñar. Así es, esa es la idea. Gra- Gracias, Bueno, pastor. a ver, Bendiciones. veamos, ¿algún otro comentario más o alguna otra pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana? Una de dos, o yo me he explicado muy bien o ustedes han venido muy brillantes, ¿va? Cualquiera de las dos opciones podemos mencionar ahí, ¿va? Bueno, Yo creo que entonces, las dos cosas, pastor. ha habido una mezcla de todo, dice. Ha habido una mezcla de todo. Ustedes han venido bien brillantes y yo me he explicado muy bien. Bueno. Déjeme mostrarle entonces en vista de eso cuál va a ser el tema. Le digo, a veces este tipo de temas tienen que ver precisamente, vaya, porque son cosas que en algún momento, digámosle así, como que van alrededor de lo que es la vida de iglesia, pues. Entonces, por eso vaya, esto que le menciono, esto que le menciono de los jóvenes, más que todo para la cuestión del deporte. Fíjese que yo viví la experiencia, por ejemplo, con mi hija. Mi hija cuando estaba pequeña yo ya la llevaba a clases de natación. No le digo que es una gran nadadora, pero por lo menos me da la confianza de que se puede meter en una piscina honda y sé que no le va a pasar nada, pues. A mí me dio chiste que cuando ella tenía como 8 años, una cosa así, habíamos ido a una piscina. Y resulta que habían unos chicos ya como de 15, 16 años, ya más grandes, que ellos no se metían a la piscina porque no podían nadar. Y mi hija tirándose a la piscina, hasta acostándose así en el agua y toda la cosa. Pero mire, yo lo que hice un gran esfuerzo, pero un gran esfuerzo por no reírme, fue que entre ellos se ponen así a molestarse, ¿no?
Mira, le dice, no te da pena que mejor la niña puede nadar y vos semejante bestia no podés. Le digo, a mí me llamó la atención. Fíjese que a veces ese tipo de cosas, mire, a los hijos les da o sea, les abre la puerta a un montón de diversiones, les abre la puerta a un montón de experiencias de vida. Entonces, vaya, si tal vez nosotros no tuvimos esa oportunidad, no les neguemos a las nuevas generaciones eso, ¿no? ¿Verdad? Mi hija está en una iglesia, por ejemplo, de que ellos hacen retiros de jóvenes, pero mire, ella me enseña las fotos y los videos de las cosas que hacen en los retiros, pero que, porque consiguen de unas voladas, de unos asuntos plásticos, ellos se meten adentro y hacen carreras a golpearse con esos asuntos. Claro, no les pasa nada porque como están protegidos en ese plástico y todo, ¿va? Pero la cuestión de la divierta o hacen ¿cómo es? Hacen un tobogán con lonas y les tiran agua. Entonces, claro, bajan a una velocidad y el chiste de todo es bajar y que los otros los estén esperando allá abajo y que hagan guerras de agua, bolsas de agua, ¿va? Pero entonces le digo, es el asunto ese de que vaya, si tal vez nosotros no tuvimos la oportunidad, pues Dios sabe por qué va. Pero no le neguemos a las nuevas generaciones ese tipo de cosas, ¿no? También pensemos de que el mundo está cambiando, y quieras o no, hay ciertos principios irrenunciables a los que nosotros nos debemos de apegar, ¿verdad? Como que la Biblia es la palabra de Dios, como que la salvación es única y exclusivamente por medio de Jesucristo, que existe un cielo y un infierno literales. Esos principios son irrenunciables y no los debemos de abandonar. Pero lo que sí nos podemos adaptar son a ese tipo de cosas no esenciales, pero que a la hora de las horas pues pueden tener un impacto sobre lo que es la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que hagamos esa consideración. Bueno, el tema para la próxima semana es mire, padres e hijos. Padres e hijos. Vamos a hablar acerca de esa situación porque en las iglesias también hay papás y en las iglesias también hay hijos y quieras uno de tanto en tanto hay que dar 2 que 3 consejerías al respecto. Así que la próxima semana pues vamos a hablar acerca de este tema. No me resta pues más que agradecerles el que nos hayan acompañado. Más tarde va a estar subido el video y les vamos a compartir pues también los materiales que han solicitado. Bueno, oramos entonces para terminar y yo les agradezco su presencia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron. Te pedimos también por los que van a ver el video posteriormente, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo agradecemos, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus ministerios, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiga a Gracias, todos. hermano. Muchas gracias a usted, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.